estaban los pergaminos bastante enrollados, enroscados y ejerciendo una presión de que se salía del lomo por la costura que tenía. Empastados, esos rígidos, cosidos de los pergaminos, en el lomo había también una escritura que fue la que ubicamos en los álbumes, Instrumenta Antiqua Fulgini 1 y 2. Entonces lo que hicimos fue soltar esos pergaminos de ese empastado y fueron dispuestos en estos álbumes. Este es uno, en total son 4, para un total de 303 pergaminos que pues son una documentación inédita, que no se conocía, que no había sido todavía estudiada pero pues para poder estudiar el primer paso era restaurarlos. Cuando los restauramos, oh sorpresa, cuando empezamos a estudiar toda esta documentación, estos pergaminos, nos encontramos con el que hasta ahora, según el inventario y catalogación que hemos hecho, es el documento más antiguo del archivo. Voy entonces a enseñárselos para que ustedes lo puedan conocer y les explicaré un poco en qué consiste ese documento más antiguo del archivo. Es un documento del año 1119, es un contrato de compraventa. Una familia decide vender parte de un terreno que tenía como propiedad a un tercero o a otra persona y a través de este documento entonces ellos venden ese terreno. En la documentación no aparecíamos los agustinos, la documentación no es agustina, no nació en un convento agustino. Los pergaminos no hablan de conventos agustinos. Los pergaminos provienen de un ámbito benedictino, de monasterios benedictinos. Viene de la ciudad de Foligno, en la región Umbra italiana, y entonces algunos abades benedictinos aparecen en esta documentación que trata en realidad ni siquiera pues, temas propiamente de la vida de un monasterio benedictino, sino más de la ciudad, de esos actos civiles, digamos, sociales de la época. Entonces logramos dar con 2 hallazgos que nos dieron bastantes luces. El primero fue un códice llamado Campione con la historia, que contiene la historia del convento de San Nicolò de Foligno. Este convento pertenecía a la congregación observante perugina, ¿no? De Perugia, aquí en la misma zona o región Umbra de Italia. Ese Campione o ese códice nos daba razón de que a mitad del siglo XV, más o menos hacia 1436-1440, el obispo de Foligno comisionó a ese convento, a los frailes agustinos del convento de San Nicolò, para que se encargaran de un convento o monasterio mejor benedictino muy cercano